Pues hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo más tranquilo. En vez de hacerlo fuera, creo que lo que os quiero contar lo vamos a hacer aquí. Una especie de explicación de una cosa que creo que es muy interesante para ayudaros con los entrenamientos. Así que espero que os guste. Si no estás suscrito a este canal, por favor, dale al botoncillo por ahí y suscríbete. Y si os gusta, pues nos hacéis un like, porque así podemos ir creciendo y llegando a más personas. Ya sabéis que el objetivo de este canal es llevaros la salud, pero a través del entrenamiento. Y bueno, espero que pues con mi experiencia pues poder ayudaros y que pues disfrutéis más de este deporte tan bonito que es el correr, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío porque tengo mucho que contaros y espero que os sea de interés. Hoy vamos a hablar de un concepto que quiero exponeros, que es lo que llamamos el entrenamiento de la capacidad. ¿Y por qué ese entrenamiento de la capacidad es pues la base fundamental para cualquier corredor o corredora? Podemos hacernos la pregunta de ¿qué hace bueno o buena a un corredor de resistencia? Pues como veis, esto es una pregunta que tiene pues cierta trampa, puesto que hay muchos factores que pueden pues incidir en esa capacidad, ¿no? Como por ejemplo la potencia o esa capacidad de producir fuerza rápidamente, la dureza mental, esa capacidad de resistir ante las adversidades, la economía de carrera, como pues esa mejora de la eficacia de nuestra zancada, el VO2 max o esa cantidad máxima de oxígeno que puedes procesar, la velocidad máxima a la que puedes correr y la resistencia o esa capacidad de resistir a la fatiga con cargas elevadas que te están produciendo dicha fatiga. Pues bien, todas estas capacidades, de todas ellas, sabemos que, bueno, unas son más entrenables que otras, pero sobre todo la más entrenable es la resistencia. Y de eso os voy a hablar hoy con ese entrenamiento de la capacidad. Pero exactamente, ¿qué es la resistencia? Pues bueno, en su nivel más fundamental sería la capacidad que tiene nuestro cuerpo de estar corriendo en estado aeróbico, o sea, en ese momento en el cual nuestro cuerpo utiliza el oxígeno como principal fuente de energía, resistiendo la fatiga que se va produciendo. Cuando vemos a una persona que parece que corre durante muchas horas y a un ritmo que, bueno, parece que pudiera correr eternamente, decimos que esta persona tiene una capacidad de resistencia muy bien entrenada, muy bien desarrollada. Con lo cual, aquí estamos hablando de que ha utilizado muy bien lo que llamamos el entrenamiento de la capacidad. Piensa en tu entrenamiento como una pirámide, ¿vale? En esa pirámide tenemos, por ejemplo, pues el entrenamiento de fuerza, pasarte el foam con el rodillo, estiramientos, tus carreras fáciles, tus carreras de alta intensidad, etcétera, ¿no? Pues bien, en esa pirámide la base tienen que ser esas carreras de resistencia, que están basadas como en tres pilares, ¿vale? En lo que sería pues este entrenamiento de la capacidad, y lo basaríamos en tres estrategias fundamentales, lo que son las carreras fáciles, las carreras largas y las carreras a tempo, o podamos decir un poco más cortas y un poquito más intensas, ¿vale? Pero de eso os hablaré ahora después. Entonces, hilando fino, podemos decir que el entrenamiento de capacidad o de la capacidad es todo aquello que te ayuda a mejorar tu capacidad de resistencia, que eso es lo que queremos tener cuando somos corredores y corredoras, pues sobre todo de trail, ultra trail y demás, puesto que normalmente, aunque hagas una carrera corta de trail de pues 20 kilómetros, 20 y tantos, siempre te vas a ir a esas 2 horas, 3 horas, depende de la capacidad de la persona, con lo cual nuestra capacidad de resistencia es fundamental. Y entonces vamos a ver esas
podemos decir, 3 estrategias que incluye este entrenamiento de capacidad para trabajar la resistencia. Como os decía, son 3. Las carreras fáciles, que deberían constituir más o menos entre el 80 y 85% del tiempo que realizas o del volumen de tus entrenamientos. Esas carreras fáciles, recordad, entre el 80-85% de vuestro tiempo. Luego tendríamos las carreras largas. Son esas carreras en las que, yendo a un ritmo suave, estamos durante más tiempo. Y luego tendríamos los entrenamientos aeróbicos. Esos entrenamientos que desarrollamos muy cerquita del umbral de lactato, pero o por debajo de ese umbral, sin superarlo, ¿vale? Ahora os iré explicando cada una de ellas. Pero antes tienes que saber que estos tipos de entrenamientos lo que hacen es ayudar a que se produzcan cambios estructurales en tu cuerpo. Cambios que te harán tener una mejor resistencia, pero eso no es magia. Al final, eso se produce por estos cambios en las estructuras corporales y normalmente son o suelen ser de 3 tipos. Tus mitocondrias, que son las fábricas de energía de las células, se vuelven más numerosas y más densas. Los capilares crecen, con lo cual permiten una mejor distribución de la sangre por todo nuestro cuerpo. Y con esa sangre también del oxígeno. Y tu corazón se hace más grande y más potente, con lo cual puede bombear más sangre a todos los músculos y tejidos. Estas adaptaciones, como ves, permiten a tu cuerpo asumir o aceptar mayores cargas de trabajo, con lo cual lo que estamos haciendo es que a mayor capacidad de cargas de trabajo vamos a poder entrenar mejor y cada vez vas a ser o tu cuerpo va a ser más efectivo, con lo cual estaremos mejorando en todos sus aspectos. Gracias a mejorar la capacidad, gracias a mejorar la resistencia, mejoramos de forma, podemos decir, global toda nuestra salud. Hagamos una comparación. Vamos a ver una especie de idea de qué es el entrenamiento de capacidad comparado con el entrenamiento de, llamamos, afinamiento. Os lo explico con un símil, ¿no? Imaginaros que vuestro entrenamiento de capacidad es como vuestra cuenta bancaria y representa vuestra capacidad de gasto, ¿vale? Y el entrenamiento de afinamiento sería como el extracto de vuestra tarjeta, el cual representaría cómo has utilizado esa capacidad de gasto que tienes. O sea, el entrenamiento de afinamiento lo que hace es mejorar la capacidad que ya tienes, pero se basa en ese entrenamiento de capacidad que has realizado. O sea, vuelvo a repetir, mejora la capacidad que ya tienes, pero no la crea, ¿vale? O sea, la afina. Afina esa capacidad que hemos construido mediante esas 3 estrategias que os he comentado de creación de esa capacidad. Ejemplos de estos entrenamientos de afinamiento serían pues los trabajos de series cortas y muy rápidas y esos trabajos duros de VO2 max. Estos son normalmente las estrategias que vamos a usar para esas sesiones de afinamiento. Pero tienes que tener en cuenta que estas sesiones no crean una forma física adicional ni mejoran tu capacidad de resistencia. Además, son sesiones en las que se está más propenso a la lesión o al sobreentrenamiento, por lo que deben ser realizadas, como bien sabéis y yo os suelo contar en este canal, normalmente no más de entre el 15 y el 20% de vuestras sesiones o del volumen de entrenamiento que realicéis. En cambio, los entrenamientos del desarrollo de la capacidad o desarrollo de la resistencia son entrenamientos que tienen que estar constantemente incluidos en los planes que estéis llevando a cabo o en vuestra rutina de entrenamiento durante todo el año. Eso es algo que debemos seguir haciendo siempre. Vamos a ver ahora cómo priorizar estos entrenamientos o cómo llevarlos a cabo. Normalmente en la literatura tradicional de entrenamiento se ha referido a este
trabajo de entrenamiento de la capacidad como el entrenamiento de base, ¿vale? Pensad que es, bueno, esa estructura, esos cimientos que le damos a nuestro sistema para poder ir creando sobre ellos todo lo que necesitemos como corredores o corredoras. Entonces vamos a ver esos tres estrategias para explicarlas un poco más detenidamente. Vamos con la carrera fácil. La carrera fácil es como la piedra angular de todo corredor o corredora de resistencia. Como os he dicho, debería estar entre el 80 y 85% de todo de vuestro volumen de entrenamiento. Pero ¿cómo sabemos si estamos corriendo de forma o entrenando de forma fácil? Pues bueno, hay varias maneras de saberlo. Como por ejemplo, la primera es con el IP, del que siempre os suelo hablar en este canal, la intensidad percibida de esfuerzo. Estaríamos con una medida subjetiva que nos indicaría pues, que estamos trabajando de forma suave cuando estamos sintiendo un IP de en torno al 3, no más del 4 en una escala de 10. En segundo lugar, podemos utilizar tus propios ritmos de carrera. Cuando ya tienes una calculadora de ritmo, has hecho ya carreras y más o menos sabes a qué ritmos vas suave, a qué ritmos vas más alto y a qué ritmos vas muy intenso, pues entonces sabrás aproximadamente cuál es tu ritmo fácil y puedes usarlo. Y por último, en tercer lugar, puedes usar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, con una cinta de pecho, con una cinta de brazo, con la que sea. Una vez que sepas cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, lo suyo sería no trabajar más de en torno al 60 hasta el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, estas tres maneras nos ayudarían a saber cuándo estamos haciendo una carrera fácil. En caso de que tengas duda, pues simplemente corre más despacio, porque aun haciendo eso, tu cuerpo seguirá adquiriendo los beneficios de la carrera fácil y no notará casi diferencia. Vamos con las carreras largas. Vamos a intentar explicar bien qué son las carreras largas. Pues eminentemente son pues un tipo de entrenamiento en el cual, siendo fácil, como hemos dicho anteriormente, estemos pues más o menos por encima entre un 20 y un 40% de la media de kilometraje o de tiempo que sueles hacer en tus carreras fáciles. Con lo cual, estos son sesiones que lo normal es hacer no más de una a la semana, ¿vale? Pero ya os digo, sería una carrera fácil, solo que más extendida, entre un 20 a un 40% de vuestra media, ya sea en distancia o en tiempo. Bien, y veamos qué son esos entrenamientos aeróbicos, ¿vale? Como os decía, son la última estrategia que tenemos para mejorar nuestra capacidad o nuestra resistencia. Bien, estos son normalmente entrenamientos más cortos que se realizan muy cerca o por debajo del umbral del lactato. Normalmente son carreras o son entrenamientos más rápidos que a veces se conocen con el nombre de tempo run, ¿vale? Bien, pues este tipo de entrenamientos son fundamentales, son una, como habéis visto, ¿no?, de esas tres estrategias y no podemos dejarlos. No solo hay que hacer carreras fáciles o carreras largas y fáciles, también necesitamos hacer estos puntos o estas sesiones que nos van a dar un punto mayor de intensidad, pero que son muy necesarias. Por ejemplo, podemos hacer una especie de escala de intensidades a la que trabajar o realizar estos trabajos de entrenamientos aeróbicos, como por ejemplo puede ser una escala de mayor intensidad a menor, la siguiente: carreras en el umbral del lactato, lo máximo rápido que puedas correr, pero sin sobrepasar ese umbral del lactato. Después tenemos carreras a ritmo de, por ejemplo, media maratón. Serían carreras es un tempo constante que puedes llevar pues aproximadamente durante una hora y media. Como veis, son entrenamientos exigentes, ¿vale?
Y luego tendríamos carreras a ritmo de tu mejor maratón. Bien, pues sería un tiempo determinado en el que iríamos a ese ritmo que llevaste en tu mejor maratón. Como veis, esto se puede hacer luego de muchas maneras. Se pueden hacer entrenamientos fraccionados, por ejemplo, carrera suave, un pico de tempo, después carrera suave, otro pico de tempo, lo que llamaríamos un fartlek. Podríamos hacer infinidad de cambios de estructuras y demás, que eso es lo que ya solemos hacer los entrenadores a la hora de ir creando las distintas sesiones de entrenamiento. Pero nos tenemos que basar en estas estrategias, en estos pilares fundamentales que son los necesarios para crear esa capacidad. Pero antes de ir terminando, os doy pues lo que llamamos un bonus track, ¿no? Que sería el entrenamiento cruzado. ¿Y por qué? Pues porque hay veces que, por ejemplo, en mi caso, después de estar tantos años corriendo, a mí se me hace necesario alternar el correr con otro tipo de estrategias para limitar el riesgo de lesión, el riesgo de sobreentrenamiento y demás. Entonces, todos aquellos corredores y corredoras que vean que necesiten que con un volumen X de carrera a pie pueden tener mayor riesgo de lesión, pues entonces es muy bueno y beneficioso que se use el entrenamiento cruzado. Entrenamientos cruzados que se pueden realizar para hacer estos trabajos de capacidad, pues se puede hacer la bicicleta, se puede hacer la elíptica, se puede hacer carrera en piscina, se puede hacer esquí de montaña, o sea, también se puede hacer lo que llamo yo power walking, sobre todo si es cuesta arriba, ¿vale? Entonces, todo este tipo de entrenamiento cruzado nos puede ayudar a construir nuestra base evitando cierto riesgo de lesión. Un dato que es curioso y podéis saber, por ejemplo, se estima que 15 minutos de entrenamiento cruzado equivalen aproximadamente a 1,5 kilómetros de entrenamiento de carrera a pie. Por lo tanto, si eres un corredor o corredora que, como yo, ya peina canas y no quiere lesionarse, o si eres un corredor o corredora que simplemente le inquieta el hecho de incrementar mucho el volumen de carrera a la semana, pues sí que puedes cambiar alguna de tus carreras fáciles o alguna de tus carreras largas y fáciles por este tipo de entrenamientos. E incluso esas carreras de tempo, esas carreras más difíciles, más rápidas, también se podrían intentar realizar en alguna de estas otras modalidades que os he comentado. Y bueno, pues hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que no haya sido mucha chapa. Como bien sabéis, intento explicaros todo esto para que veáis cuáles son las bases del entrenamiento y sobre todo del entrenamiento que realizamos para el deporte que realizamos, ¿vale? Que es el trail running o incluso el running también, ¿no? Esa carrera que normalmente vamos a hacer, pues esa media maratón, esa maratón, etcétera, etcétera, y el que haga ultras, pues más largo todavía. Pero es fundamental no solo ya para poder practicar el deporte, sino también para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra longevidad y mejorar nuestra expectativa respecto a futuros problemas de salud al estar mejor entrenados, al estar con una capacidad fisiológica mejorada, vamos a tener esa reserva fisiológica mucho más preparada de cara a un posible futuro problema de salud. Así que espero que os sea de interés esto que os he contado. Si tenéis alguna duda, por favor, dejádmela en comentarios y como siempre, pues estaré encantado de responderla. Como sabéis, respondo todos los comentarios. Y no me quiero ir sin animaros a que os vengáis con Irene, conmigo, a ese tour del Mont Blanc que haremos
en agosto, del 15 al 25 de agosto. Hay pocas plazas ya disponibles, aquí tenéis toda la información y espero que podáis veniros con nosotros a disfrutar de esos días y sobre todo de esos paisajes espectaculares. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí, suscríbete si aún no estás suscrito, haznos un like si quieres, por favor, y como siempre os digo, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!